Hola, mi nombre es Luciana Lamote, soy la artista representante de la Argentina en esta Bienal de Venecia 2024. Estoy presentando un proyecto que se llama Ojalá se derrumben las puertas en el pabellón argentino y es una gran instalación que trabaja alrededor de la idea de la identidad como concepto dinámico. Para este proyecto me interesó justamente hacer foco en esta idea de la identidad. Eh, Tradicionalmente la identidad se piensa como algo estático, algo fijo, algo que le pertenece a una persona, a un espacio, a una situación social o histórica. Eh, y lo que yo quería era como trasladar esa idea hacia un lugar más dinámico, donde reflexionar sobre lo que pasa a lo largo de la vida de esa identidad, ¿no? Como algo que muta y que va transformándose a lo largo del tiempo. Y que a partir de esa transformación puede proponer otra manera de ser o otra manera de mirar o otro punto de vista desde donde mirar las cosas. Para esto elegí un material que es la madera, eh, para mostrar justamente esta idea, ¿no? Entonces lo que hice fue buscar en diferentes lugares de donde se podía extraer este material y hice una recolección para usarlo en las diferentes instancias de la instalación. Entonces extraje madera de lugares de reciclado, extraje madera de muebles rotos o antiguos, de barcas, acá en Venecia, encontradas, las encontramos en un descampado, al costado de un camino, eran barcas que estaban completamente rotas, la madera estaba podrida y eso me sirvió también para usarlo. Fuimos a buscar maderas a un bosque, todas las ramas que se ven en la instalación son de un bosque de Eslovenia, que queda acá muy cerca, y también de árboles que pertenecen acá al pabellón no al arsenal. Justo estábamos en la época de poda, entonces ahí pudimos recolectar un montón de ramas también. Y después juntamos maderas de pabellones de bienales previas, de la Bienal de Arquitectura, que fue el año pasado, del pabellón de arquitectura, que también trabajó justamente con el concepto del reciclado. Entonces ellos también habían reciclado madera de bienales anteriores, así que es un reciclado del reciclado. Eso me parece muy interesante y muy bueno. Usamos madera de la Bienal de Arquitectura anterior, del pabellón argentino. Así que bueno, hicimos una búsqueda como exhaustiva y justamente lo que queríamos era, mostrar en diferentes espacios y módulos, que es de la manera en que se organiza esta instalación, diferentes comportamientos de la madera, ¿no? Y cómo un mismo material puede ser y tener un comportamiento tan diferente, porque también ese material no es el mismo si viene directamente de la naturaleza, como de un tronco, de un árbol caído, o si viene ya teniendo un proceso previo de industrialización, ¿no? Entonces ahí me gusta la idea de transmaterialidad, ¿no? Que me gusta más que transformación, digamos, porque explica mejor este concepto de lo híbrido, ¿no? Porque un material nunca es puro, nunca es solo madera, ¿no? Hay madera, pero también hay aglutinante, ¿no? Por ejemplo, en las capas, en los multilaminados, que está hecha de madera feteada y aglutinante, y pegamento entre capa y capa, ¿no? Entonces, no es solo madera, hay aglutinante, hay pintura, hay barniz, hay bichos también dentro de las ramas, hay un montón de bichos, hay humedad, hay otras plantitas que están adheridas a la superficie de la rama. O sea, hay un universo mucho más amplio del que nosotros imaginamos o tendemos a imaginar que hay, ¿no? Como que culturalmente estamos formateados para ver
una sola cosa, en realidad hay una multiplicidad de cosas en eso que llamamos un material, ¿no? Bueno, me interesaba un poco reflexionar sobre eso. Sí, creo que es el proyecto más grande que hice hasta el momento, a nivel espacial y a nivel de trabajo. Es el proyecto más monumental que hice hasta ahora. Y eso la verdad que repercutió mucho en mi manera de trabajar. Como que de pronto tuve que armar un equipo mucho más grande del que tenía, con el que venía trabajando, ¿no? El equipo realmente fue un trabajo colectivo y eso marcó muchísimo mi manera de trabajar y realmente me sentí muy a gusto en ese tipo de trabajo. Me enriqueció mucho el trabajo colectivo, la verdad. Hicimos una instalación en escala, 1 en 1, no exactamente de toda la instalación, pero sí de algunas partes, ¿no? Reprodujimos el espacio, la proporción del espacio en un galpón allá en Quilmes, en Buenos Aires. Entonces, porque el proyecto es tan grande que teníamos que saber exactamente dónde iba a entrar cada cosa. O sea, estaba todo completamente calculado. Reprodujimos las columnas también, porque las columnas son muy importantes. Y me encanta haber logrado integrarlas, la verdad, porque realmente están, pero al mismo tiempo el espacio quedó bastante fluido. Entonces no es que molestan, están, pero conviven bien con la obra. Pero hubo un trabajo anterior muy grande para lograr eso, porque puede llegar a pasar que se vuelvan un estorbo. Era mi mayor miedo, así que lo primero que hice fue armar el espacio y poner las columnas. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que sigue. Así que creo que sí, lo que me aportó mucho es el trabajo colectivo y pensar en el espacio, la espacialidad y la idea de la arquitectura como un espacio envolvente, que es algo que es nuevo en mi trabajo, realmente. Yo siempre trabajé alrededor de la idea del espacio arquitectónico y de la escala arquitectónica, pero no de esta manera, no de una manera de contener el cuerpo o de alojar el cuerpo, ¿no? Sino siempre más el cuerpo sobre alguna plataforma, sobre alguna situación así de andamios, de instalación de ese tipo, pero no dentro de esa estructura, ¿no? Entonces esta manera de contener el espacio, de contener el cuerpo a través del espacio, es nueva y me la dio este proyecto. Así que bueno, son elementos nuevos que empezaron a aparecer en mi trabajo a partir de este proyecto. Sí, yo creo que este proyecto es como amplio y abarcativo porque reúne varias facetas de mi trabajo, porque hay arquitectura y hay escultura también, y hay arquitectura vuelta a escultura. Como me interesa ese pasaje de escala, ¿no? Entre la escultura y la arquitectura como una sola cosa que va pasando, se va transformando de acuerdo al lugar que ocupa en el espacio y de acuerdo al cuerpo y a la percepción del cuerpo, ¿no? Como si la arquitectura fuese lo macro y la escultura fuese lo más pequeño o lo que más se acerca a la proporción del cuerpo, ¿no? En ese sentido me interesa la idea de escala. Entonces hay esculturas mías que son muy pequeñas, como que también hay una reflexión en relación a eso, ¿no? Como a la escala y a la relación con el cuerpo, ¿no? Y no, por casualidad esas esculturas son manijas, ¿no? Que es un elemento que, bueno, que está al alcance de la mano, ¿no? Entonces hay algo del cuerpo también, siempre está presente en el cuerpo. Y después, bueno, los videos, esta instalación tiene 2 videos en donde aparecen 2 acciones hechas por mí, o sea, mi cuerpo en mi obra también es muy importante. Cómo yo me relaciono con esos materiales. En algún punto también es lo que le pido un poco a la gente o al público, que establezcan de alguna manera ese tipo de relaciones, ¿no? Así que sí, los videos y fotos y los dibujos también hablan mucho de la acción. Siempre hay una acción en el dibujo, ¿no? Hay una acción de las manos, en general las manos, ¿no? Sí, la acción y la escala, ¿no? Porque las manos que plasmo en el dibujo, que son mis manos, son en escala real, ¿no? Entonces son manos que entran en la hoja de ese dibujo, ¿no? Entonces hay algo siempre de la espacialidad y de la escala y de todo eso en relación al cuerpo
bueno, que está siempre presente en mi trabajo.